El punto polar va a depender de un radio y va a depender de un ángulo. Es decir, nosotros vamos a graficar ecuaciones como r de teta igual a... sí, ahorita esto lo vamos a hacer. R1 de teta, por ejemplo, a seno de 3 teta, por ejemplo. R2 de teta igual a 2 seno de R de 3 teta más 1, y después R3 de teta, que va a ser 2 seno de teta de 3 teta más 2. ¿Sí me explicó? Pero para poder hacerlo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a hacer un análisis rectangular primero, antes que cualquier cosa. Entonces, para nosotros, el eje X va a representar el ángulo. ¿Ah? Y el eje Y, ¿qué creen que va a representar? El radio. Perfecto. Si no echan las patas, ¿verdad? Aquí está el radio. ¿Sí me expliqué? Entonces, en primera instancia, lo que voy a hacer es graficar estas funciones, pero como si fuesen rectangulares. Y vamos a ver cómo las transformamos para que fuesen polares. Ajá. Entonces, primero graficamos r de seno de 3 teta. Entonces, para poder graficarla, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la función seno. 1, 2, 3. Este es pi. 1, 2, no. 3. Ahorita lo termino de graficar. No os preocupéis, esto es rapidísimo. Aquí ya la carrera. Bien para acá. Si las necesito más, pues las prolongo y ahí veo acá. ¿Ah? Bueno. Entonces, empezamos con la función seno. Recordaremos que sale como la identidad. Ajá. Y llega como la menos identidad. Entonces, esos puntos son claves para poder graficar la función seno. 1, 2, 3. Aquí. Acá. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué radio? 1. Perfecto. Entonces, tenemos aquí las circunferencias de radio 1. Acá. Exactamente en pi medios, ¿no? Ahí está. Buena onda. Y aquí. No. Aquí. Muy bien. Y habíamos dicho que pues, con estos valores, aquí, ¿dónde? Hasta aquí, ¿verdad? Y aquí, eran suficientes para poder marcar la función. Simplemente lo marcábamos como si fuese una recta, porque llegan parecido a una recta. Y después se va despegando poco a poco. Llega como si fuese una circunferencia y se vuelve a acercar a la recta. Vuelve a salir como si fuese una recta, se acerca a la circunferencia. ¿Ah? Este cuate, ¿qué nos va a representar? Nos va a representar f de teta igual a seno de teta. Entonces, debo de graficar estas tres de acá. Por ahí hicieron la pregunta, ¿qué pasaba con el ángulo? Muy bien. Cuando tenemos f de teta igual a seno de 3 teta, ¿va? La voy a comparar, esta es F1, ¿verdad? La voy a comparar con F de teta, con seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a compararla aquí. Vamos a seguir los puntos claves de la función seno. La función seno, ¿cuáles son sus 3 puntos claves? 0, ¿cuál es el otro? Pi medios. ¿Cuál es el otro? Pi y 3 medios de pi, ¿no?
¿Cuál otro? 2pi, ¿no? Entonces, ¿por qué son puntos claves? Pues cuando tú evalúes f de 0, ¿cuánto tiene que darte? 0, ¿no? Seno de 0. Cuando evalúes f de pi medios, ¿cuánto te tiene que dar? 1. ¿F de quién? De pi, ¿cuánto te tiene que dar? ¿Cuánto? 0, ¿no? Luego f de 3 medios de pi, ¿cuánto tiene que dar? Menos 1 y f de 2pi, 0. Vas a hacerte la misma pregunta, pero al revés. O sea, f de teta es igual a seno de 3 teta, pero igual a 0. ¿Cuánto vale 3 teta? ¿Cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale teta? 0 entre 3, 0. O sea, estoy haciendo esto porque eso es lo que va a pasar en tu mente. Después, f2 de teta, f1. f1 de teta, pero es seno de 3 teta. ¿A cuánto lo vas a igualar ahora? A 1. A 1. Estoy recorriendo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale 3 teta? ¿No? ¿Cuánto vale? Y medios, por lo tanto, ¿cuánto vale teta? Desde ahí tú ya debes de ir intuyendo que lo que está pasando en pi medios, ¿en dónde debe de pasar? Entonces, ¿qué le está pasando? ¿A dónde lo estás mandando? Para acá, ¿verdad? Pi sectos, ¿dónde queda? Aquí a la mitad, ¿no? Porque aquí es pi tercios. Entonces aquí, ¿cuánto va a valer mi función? 1, ¿verdad? Después tenemos f de teta igual a seno de 3 teta igual a 0. ¿Cuánto debe de valer 3 teta? ¿Cuánto debe valer? Pi, por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo? Pi tercios. Y aquí está pi tercios, ¿sí lo observas? Pi tercios. Entonces, este subir y bajar que se cumplía de 0 a pi, ahora ¿de dónde a dónde se va a cumplir? De 0 a pi tercios. ¿Sí? ¿Qué le pasó al periodo? ¿Qué le pasó a la amplitud de tu cresta? Se redujo, ¿verdad? ¿Cuántas partes? 1/3. Entonces, justamente lo que yo hago es que el ciclo de mi amplitud vale pi tercios. Vuelvo a contar pi tercios y ¿qué le va a pasar a mi función? Va a valer 0. Entonces vamos a irla graficando por colorcillos. Aquí tenemos el 0. ¿Ya lo checan? Aquí debe de valer 1. Aquí debe de valer menos 1. ¿Sí me explico? Aquí debe de valer 0. Aquí debe de valer 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Qué le pasó a la gráfica en sí? O sea, aparte de que no vamos a tener un solo ciclo, ¿cuántos ciclos vamos a tener? 3. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el detalle de seno de 3 teta? Que va a ser menor o igual que su ángulo. Y su ángulo es 3 teta. Eso es una recta de pendiente 3. Entonces, nuestras rectas tangentes son estas. ¿Va? Y recuerden que es simétrica la función, por lo tanto, tiene que llegar menos 3 el ángulo. Aquí que va a ser 3 positivo. ¿Sí lo observan? Pues aquí que va a ser 3 negativo. Después 3 positivo. Después 3 negativo. No se puede. Y por último 3 positivo. ¿Va? ¿Hasta ahí estamos claros? Estos puntos es donde paso por la mitad mi función. ¿Va? Porque la función tiene que pasar por la mitad. Y se dan cuenta, pues ya está casi graficada, ¿no?
Ahí quedó. ¿Ah? Esta gráfica, ¿qué va a representar? F1 de seno de 3 teta. Sin embargo, ahí no queda el asunto, porque la siguiente gráfica, ¿qué le tengo que hacer? Veamos. A las alturas de seno de 3 teta, ¿por cuánto las multiplico? Y después subimos 1 la gráfica, ¿no? Entonces, ese le toca color naranja. ¿Va? Es decir, estas alturas las multiplico por 2 y después lo subo 1. ¿Sí me expliqué? O sea, voy a dibujar nada más un ciclo para que nos quede claro. Es decir, vamos a graficar F2 del ángulo igual a 2 seno de 3 teta más 1. Pero déjenme analizar nada más esto, 2 seno de 3 teta. Vean, seno de 3 teta, por un lado es menor o igual que 3 veces el ángulo, ¿verdad? Y cuando multiplica por 2, ¿qué va a pasar? 2 seno de 3 teta, ¿a qué va a ser menor o igual? A 6 veces el ángulo. Entonces la recta tangente, ¿qué inclinación va a tener? En lugar de alzar 3, ¿cuántas tengo que alzar? 6, ¿va? Bueno, esos 6 que voy a alzar, no los voy a alzar en el 0, ¿en dónde los tengo que alzar? En el 1, porque voy a subir la gráfica. Entonces, al subir la gráfica, si se dan cuenta, ya. ¿Ah? Déjenme, lo borro porque sí, me pasé de puesto. ¿Sí? Vean este 0, va a pasar aquí. ¿Sí observaron? Sí. Pero ahora va a regresar con esa misma pendiente negativa. Voy a pasar por acá. Acá, mira. Después. No, arriba un cuadrito arriba. Aquí, ahí, ¿verdad? Y después, aquí. Aquí va a pasar mi función por este punto. Va a pasar por este punto. De ahí vas a agarrar para abajo, mero. Ah, Dios mío. Aquí. Vuelves a agarrar lo mismo, 3, 3. Pasa por este punto. Coincide, ¿se dan cuenta que coincide con esta función? Qué buena onda. Qué bonitas son las coincidencias, no las matemáticas. Las del amor son jaladas, ¿eh? Sí. Por eso un matemático debe tener 2 novias. Para que una piense que estamos con la otra y nos dé más tiempo para estudiar. Porque si no, no funciona el asunto. ¿Dónde está? Bueno. Ahora debo de trazar los puntos medios. ¿Ya observaron los puntos medios? Ah, bien, qué padre, porque aquí pasa por cero de gráfica. Y al fallarlo va a ser interesante, porque sí lo necesitamos. Cuéntale ya. No se puede. Todo se puede. A ver, pues. Oh, poderoso Señor, quiero tomar una de ya, no se le fondo. El Señor nos dio mi mano a la victoria. Ah, bueno, corregimos. ¿Ah? Esa gráfica que trazamos, ¿cómo se va a llamar? Ajá. 2 seno
de 3 teta más 1, ¿verdad? Uf. Ahora seno de 3 teta más 2. ¿Qué le va a pasar a la gráfica amarilla? ¿La subimos? Ya está para arriba. ¿La subimos cuántas unidades? 2. Esta que sea de color morado. Muy bien. Esta misma gráfica amarilla. Sí puedo. 2 unidades. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Chale. Permítanme hacer un poco de trampa. Hay que restarle. Ah, está bien. Total. Así es la vida, ¿va? De cruel y difícil. Aquí. 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 Oh, aquí. 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 Sí. No rompas, hermano. Aquí. 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 ¿Ah? Necesitamos trazar las rectas auxiliares porque tenemos problemas mentales. Yo quiero trazarlas. No me gusta trazarlas. Si no, no me llegan. Morado, morado. Ay, bueno. Después, ¿qué tengo que encontrar? Los puntos medios. Vente para acá, 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 vente para acá. No, ¿qué se me hace? ¿Qué se me hace que mejor de verde mayatito? Muy bien. Más o menos. Déjeme corregir este error. Bueno. Muy bien. Esta gráfica, ¿qué va a ser? Teta. Seno de 3 teta más 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. Aquí hay algo que es notoriamente crucial. Las rectas tangentes o los intervalos en donde se encuentra mi función trigonométrica. Voy a pintar de rosita. Vean. ¿Se observan esto? ¿Ya checan esta recta rosa? Y esta recta rosa también, ¿no? ¿Por qué son importantes estas rectas? Bueno, verás. Estas rectas las vamos a transformar. ¿Ah? ¿Qué dijimos que iba a representar las alturas Y? Radio. Observa. El radio, ¿cómo es siempre? 1. El radio en la recta rosa. Ve cómo es el radio. ¿Cuánto vale el radio? 1. La recta rosa, ¿no? Entonces, si el radio es 1, ¿qué objeto geométrico estoy formando? No importa el ángulo que yo esté. Una circunferencia, ¿no? ¿De qué longitud? ¿De qué radio? 1. Entonces, cuando yo trace la recta tangente de acá, ¿qué número le estoy pegando? Entonces, ¿qué otra recta
¿Qué otra circunferencia debo de marcar? Circunferencia. De radio 3. Es decir, quiero que observen esto. Mis gráficas van a estar atrapadas entre circunferencias de radio 3, radio 1 y radio menos 1. Pero ¿qué le va a pasar al radio vector? Que en lugar de ir en sentido positivo, ¿cómo tiene que ser el radio? Sentido negativo. Eso es lo que le va a pasar. Entonces, si me permiten, tengo que hacer varios trazos, tengo que borrar todo eso de allí y con la pena. Vamos a empezar a ir transformando. ¿Va? Empecemos con la más chavita, con la amarilla. ¿Les parece? Muy bien, la vamos a ir transformando allá. La recta amarilla, la gráfica amarilla, está atrapada en la circunferencia de radio 1. ¿Sí lo checan? Entonces, mi gráfica está aquí. Quiero que vean que esa recta amarilla, o sea, ¿qué le está pasando al ángulo? No me importa que varíe el ángulo. ¿Cuánto vale el radio? ¿La amarilla? El ángulo no importa, ¿no? Pero ¿qué le pasa al radio? ¿Cuánto vale siempre? Una, la recta rosa, ¿no? Entonces, esta recta rosa se transformó en esto. ¿Sí? Entonces, mi gráfica no va a pasar de esta circunferencia. Va a estar aquí atrapada. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a identificar los puntos en donde la gráfica o el radio vale 1. ¿En dónde vale 1? Pi sextos. ¿Cuántos grados son? 30. Entonces, ¿ya les vieron los 30 grados? Entonces, ahí, ¿cuánto vale mi radio? 1. ¿Ah? Después, ¿qué dijimos que era este pi sextos, verdad? Sí. Después tenemos el menos 1. ¿En dónde vale menos 1? Pi medios. Observa esto. Estamos en pi medios. ¿Ya observaste? En pi medios en esta dirección vale 1. ¿Sí lo observas? Sí. Pero no vale 1 tu radio. ¿Cuánto debe de valer? Entonces, ¿a dónde lo vas a mandar? Lo vas a reflejar. Es más, vamos a hacer un análisis más interesante. Observa pi tercios, 60 grados, y observa 2 tercios de pi. ¿Cuánto es? 0. 120. Bueno, Gracias. 0. ¿Sí me explicó? En esos puntos, ¿estamos de acuerdo que es esta región que está acá? ¿Sí? De 60 a 120 grados. Pero ¿cómo son las alturas? ¿Positivas o negativas? Entonces el radio tiene que ser negativo. Entonces, todo lo que esté aquí, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a reflejar. Entonces va a estar en esta zona mi gráfico. ¿Ah? Ahora, ¿en dónde vuelvo a valer 1 mi gráfica? Pi sextos más 11, ¿no? 11. En 5 sextos, perdón. 5 sextos de pi. Bueno, entonces tengo 5 sextos, es decir, este punto vuelve a valer 1. Hasta ahí no tenemos ninguna forma. Estamos punteando. Ahora, quiero que analices que la recta rosa es tangente a la recta amarilla. Entonces se tiene que ver reflejado en tu gráfica. ¿Cómo tiene que salir aquí tu gráfica? Tangente. ¿Va? En estos puntos, ¿cómo tiene que salir tu gráfica? Por eso era importante identificar en dónde valía 1, porque ahí hay tangencia. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, ¿qué le está pasando? ¿Cómo empieza el radio? ¿Cuánto vale tu radio? 0. Quiero que observes que conforme avanzan los ángulos, va creciendo hasta hacerse tangente a la circunferencia. Es decir, va creciendo los radios. ¿Se observa que vas creciendo los radios? Y llega un punto en que se está haciendo muy tangente a la circunferencia.
¿Sí ven que se hace tangente? Pero además hay otro argumento muy interesante, la simetría. Así como crece tu gráfica, ¿qué le va a pasar? Va a decrecer hasta volver a cero. Entonces, lo que pasó de este lado lo vas a reflejar hasta volver a hacer cero. ¿Va? Ahora, lo voy a puntear. ¿Sí te das cuenta que los radios empiezan a hacer otra vez, empiezan a crecer? ¿Sí lo observas? Sí. Pero estos radios, ¿en dónde los tengo que mandar? Pero no los tengo que mandar a esta región. ¿A cuál región? A la contraria, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a hacer mi gráfica? Empieza a irse por acá. Y así como salió, tiene que llegar y después pasa lo mismo en este punto. Ahí está. ¿Eh? Quiero que observen algo más importante todavía. Todavía hay cosas más importantes, aunque no lo crean. Este es el sentido que empieza a recorrer mi gráfica, o mejor dicho, los radiovectores. ¿Sí observan? ¿Va? Muy bien. ¿Sí entendemos cómo se graficó la amarilla? Sí. Vamos con la azul, porque se ve más fácil. La otra está bien pelada. Pero que quedamos que era difícil, pues, ¿no? Vamos con la azul. Si fuera fácil, haría la naranja. El azul este punto, ¿cuánto vale? ¿Va? Entonces, déjenme graficarla de otro color esa recta. Ahora sí morado, ¿no? Ahí bueno. Entonces, ¿qué debo de trazar? Debo de trazar una circunferencia de radio 3. Es decir, y aquí chequen un argumento de tangencia muy importante. La gráfica azulita, o verde, ¿por qué no? Está atrapada entre dos circunferencias. Está por encima de la circunferencia rosa, pero está por debajo de la morada. Vamos a calcular los puntos donde tiene los puntos máximos y puntos mínimos. ¿En dónde tiene su máximo? Pi sextos. Y pi sextos tiene su máximo. ¿Pero en dónde tiene su mínimo? En pi medios. Pi medios. ¿Y en dónde vuelve a tener su máximo? 5 sextos de pi. No, algo nomás. El tío Horacio que me está hablando otra vez. Ah, sí, pues ahí, disculpe. Y en 5 pi sextos. Su máximo no. Su máximo está aquí en 5 sextos de pi, ¿no? Es aquí. ¿Dónde vuelve a tener su mínimo? En pi. No, en 7 pi sextos. Ah, sí, no les voy a dar un poco de diabetes. ¿Ya lo checaron? ¿Y en dónde vuelve a tener otra vez su máximo? En 3 medios de pi. ¿Aquí? Ahí yo lo calculo. Ya desconfío de ustedes. 7 sextos, ¿no? Sí. Es el mínimo, ¿no? Vean. Aquí es el mínimo. Pero entonces la que está mal en la segunda. Es que en pi medios debe ir sobre la circunferencia. Ahí es el uno. En pi medios, sí, que está pi medios, está en 1. Medios. Ah, pi medios sí, está mal. Solo más para la Y ahora sí, todo bien. Ahí. Ya. No se enoje. ¿En dónde está su máximo?
Aquí, ¿no? ¿Y en dónde vuelve a estar su mínimo? Aquí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tiene que llegar en los puntos máximos? Tangentes. Pero ¿cómo tiene que llegar a los puntos mínimos? Tangentes también, ¿no? Entonces, nuestra gráfica llega tangente, sale tangente y llega tangente. ¿Sí me expliqué? Sí. Creo que se equivocó otra vez. Oh. En ese último punto ese. Ah, era uno atrás. Era uno atrás, y sextos, ¿no? 11 sextos de pi. O sea, ¿dónde? ¿Aquí? No, arriba, derecha, arriba. ¿Este punto está mal? No, arriba, arriba. El que El que está está mal ese es era este y el otro. Ese. ¿Es este? Ajá. Y el otro. ¿Es este, verdad? Sí. Ok, gracias. Oh, bueno. Agarrando la cosa. Presento que nuestro Vamos a ajustar unos puntillos porque ya estoy bien emocionado. Vean, ¿dónde vale 2 la circunferencia? La gráfica, ¿dónde vale 2? ¿Dónde vale 2? Vean, en 0 grados, ¿no? En 0 grados paso por aquí mi gráfica. ¿Ya vieron? ¿En dónde vas? Pi tercios. Aquí. Luego, aquí, luego, aquí, luego, aquí y luego aquí. Eso es para ajustar mi gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle al poderoso Señor. Y así como se hizo este pétalo, tiene que ser todos. ¿Sí me expliqué? Bueno. Muy bien, entonces esta va a representar en la gráfica polar de R, ¿quién? R1 de Seno de 3 teta. seno de 3 teta. Y esta va a representar a la gráfica polar de R3 de Seno de 3 teta más las localidades. 3 tetas. Vale. ¿Va? Ahora quiero que observen que la gráfica rectangular nos ayudó mucho para visualizarla de aquí para allá. ¿Sí? Esta está un poquito difícil por una cuestión. ¿En dónde vale 0? ¿No? Tendríamos que usar un poquito la calculadora. A ver, vamos a ver si se nos da. Nada más un puntillo por ahí, ¿no? ¿Qué dijimos que es? 2 seno de 3 teta. Ah, mira, sí lo voy a encontrar. Más 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces seno de 3 teta es igual a menos 1/2, ¿verdad? ¿Cuánto debe de valer el ángulo para que valga menos 1/2 el seno? A ver si lo ven. Vean. 6 sextos. 6 sextos. Menos 1/2, ¿en dónde está? En 7 sextos de pi. Entonces, ¿en dónde vale 0 mi gráfica? 18avos de pi. Oh, qué loco. Entonces, 70 grados. 70 grados, ¿no? ¡Ay, mira! Sí lo encontré. Aquí. Ahí va a ser. ¿Por qué? Porque se juntan. Que tiene que coincidir con algún punto de esa. Pero claro, nos dio chance de seguirle más.
para la siguiente gráfica. Les dejo con el cel unas tareas. Si los que estén tomando fotos, súbanlas.